A mí me llena de alegría las historias que me cuenta la gente. No solamente los que vienen, sino los que me escriben en las redes o a través del correo y me cuentan unas cosas maravillosas. Atendí en estos días una persona que me dijo: Padre, gracias porque usted me sostuvo en la cárcel. Y a mí se me llenó el alma de alegría. Esta personita estaba condenada. Y estando una vez allá en la cárcel de mujeres, se hizo querer mucho de la gente y la guardiana le dijo un día: vení, acompáñame allá a la garita. La llevó al lugar de vigilancia, a la garita, y le llevaba los audios de la hora santa en una memoria. Y la guardiana le decía: escuche. Esta señora se fue enamorando de Dios de una manera especial. Y me contó que un día se detuvo, después de pedirle a Dios que le regalara una Biblia, alguien le llevó una Biblia. Y ella se detuvo en un pasaje muy especial. En el pasaje de la Biblia, cuando el Señor le dice: escucha Israel, Shema Israel, al Señor tu Dios adorarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y ella dice que desde ese día ella se comprometió con Dios a amarlo con toda su fuerza y con todo su ser. Pero seguía escuchando las horas santas y le dijo al Señor: Señor, te prometo que cuando salga de aquí voy a ir a una hora santa. Ella vino por primera vez el 28 de septiembre, miércoles. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque al otro día, jueves, murió mi mamá. Agosto, 28 de agosto. Cuando ella viene aquí, el texto que trabajamos esa noche, y lo pueden buscar en las redes sociales, es Shema Israel. Ese fue el texto que yo leí esa noche. Escucha Israel, al Señor tu Dios amarás con toda tu alma y con todo tu ser. Díganme ustedes, queridos amigos, si Dios no le está leyendo a usted el corazón y la mente en todo momento, y vos te soltás tan fácil de Dios en vez de perseverar. Esta mujer que estaba condenada a muchos años ya está en la casa. Perdón, no está en la casa, está aquí ahora. Está aquí con nosotros. Y yo le doy gracias a ella por ese testimonio tan bello, por haber corrido el riesgo de la fe y por haberle creído al Señor. He querido proponerles este texto en esta noche, porque yo necesito que ustedes le crean más a Dios, a mí no, a Dios. Créanle a Dios. Y el mensaje de hoy es maravilloso, porque Dios te está diciendo algo a vos y me está diciendo algo a mí. Padre, ¿qué me está diciendo? Dios te está diciendo a vos que has venido posponiendo tantas cosas, te está diciendo que salgas al campo de batalla a dar la pelea. Yo no sé por qué, pero usted sí lo sabe. Tenés que dar la pelea, hombre. ¿Cuál pelea? Pues que yo no sé, hombre. Vos sí sabés. Hay alguna situación que está esperando que vos la pelees. Pero vos no la vas a pelear con las armas del mundo, porque vos ya no sos del mundo. Vos vas a pelear con las armas de Dios. Y por eso el texto que acabamos de escuchar.
hay una situación que tenés que resolver. Metámonos pues en esta historia tan fascinante que acabamos de escuchar. Moisés dijo a Josué, Moisés, ese gran caudillo que acaba de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dijo a Josué un día: elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalek. Miren una cosa, queridos amigos. Moisés ha entendido bien que hay que dejar a cada uno librar sus propias batallas. Moisés es un guerrero, fue capaz de sacar ese pueblo por el desierto y le pudo haber dicho Moisés a Josué: Josué, vengamos a pelear los dos hombres, venga, vamos. Pero le dijo: no, esta pelea la vas a dar vos. Y escúchenme, amigos, Moisés le está preparando el camino al que viene detrás, porque después el que va a acompañar el pueblo es Josué. Es Josué. Y a usted a veces se le olvida eso, que hay que preparar los que vienen detrás. ¿Para qué? Para que cuando vos no estés, ellos sean capaces de afrontar los retos de la vida. Hay que dejar a cada uno librar sus propias batallas. Nunca estarán ausentes de la vida las dificultades, nunca, los problemas. Pero cada uno las afronta. Deje a cada uno afrontarlas. Deme una razón, Padre. Bájese de esa nube. Usted no es Mesías de nadie. El único Mesías es Él. Hay personas que quieren salvarle la vida a todo mundo. Quieren salvar a todo mundo y la vida de ellos bien perrateada, bien vuelta a nada. Usted no es Mesías de nadie. No le robe la oportunidad al otro de dar su pelea. El otro tiene que pelear. Usted no tiene por qué pelear por el otro. Y entonces permitirle al otro pelear su pelea significa enfrentar sus miedos y las luchas contra sus propios demonios. Usted no puede quitarle al otro la oportunidad de hacer su pelea. Yo me ponía a pensar que hoy existen unas guerras tenaces por afrontar, tenaces. Las guerras en la familia. Las familias hoy, la mayoría de familias viven hoy agarradas en unas guerras que dejan unas heridas supremamente tristes, a veces incurables. Hay familias que se declararon la guerra y nunca las cosas volvieron a ser igual, nunca. Heridas, tristemente incluso a veces heridas físicas. Las batallas cruentas en el matrimonio, esas batallas, esas guerras en el matrimonio, en las relaciones afectivas de pareja que terminan fortaleciendo los odios y sepultando los afectos. Yo conozco personas que se quisieron mucho, se amaron mucho y terminaron odiándose terriblemente. Esas guerras hay que librarlas. ¿Qué me dicen ustedes de las guerras emocionales? De esas guerras internas con uno mismo que lo llevan a uno a rendirse fácilmente y a desistir. No quiero vivir más. Me rindo, me quedó grande la vida. ¿Qué me dicen ustedes de esas guerras por lo material? Por las cosas materiales que lo llevan a uno a negociar con las personas y a traficar con el corazón. Cuando yo le doy más valor a la tierra que a la persona, cuando le doy más valor a una propiedad que a un hijo o a una esposa o a un esposo, cuando le doy más valor al dinero que a los corazones,
al tiempo compartido y a los afectos de familia. Hay unas guerras muy tenaces que afrontar y cada uno tiene que dar su propia pelea. Nadie puede pelear tu pelea, nadie. Tú la tienes que pelear, tú la tienes que pelear. Miren entonces lo que va a decir Moisés. Yo me pondré en la cima del monte. ¿Qué diría Josué? Pero este man me trae a pelear y se va por allá y me deja tirado. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Miren qué cosa tan bella. Mientras Josué pelea, Moisés está en la cima del monte. Padre, ¿haciendo qué? Orando. Y entonces yo voy entendiendo en la vida y en mi camino que hay dos maneras de pelear: enfrentándose o poniéndose de rodillas. Hay personas que viven poniendo problema y todo lo quieren arreglar a las malas, a los trancazos, y se van y le pegan una jugada al otro y le ponen una demanda y una denuncia. Y hay otras que dicen: yo no voy a pelear, yo me voy a rezar. Y pareciera que fuera más efectivo ponerse de rodillas que ponerse a pelear con el otro. Cuando una mamá me dice: padre, es que mis hijos no volvieron a la Eucaristía, yo les vivo echando cantaleta, padre, y vivo enjabonándolos, padre, diciéndoles que tienen que venir a la misa y que... Señora, esa pelea usted ya la perdió. Pero hay una que todavía puede pelear y ganar: la pelea de rodillas en el Santísimo por sus hijos. Entonces allá arriba está Moisés y Josué está peleando. Dos maneras: una, enfrentándose o poniéndose de rodillas. Y mire lo que le voy a decir, y nunca lo va a olvidar. Aunque cause mucho dolor, es necesario desde afuera, como Moisés, observar esas luchas, evitando meterse en ellas. Usted no tiene por qué meterse en la batalla del otro. Usted ya peleó la suya o la está peleando. Usted no es Mesías. Y por eso es el problema de muchos padres, y coloco ahí entre paréntesis de muchos abuelos: querer pelear una pelea que no les corresponde. Eso es un grave error. Hay papás que nunca dejaron a sus hijos afrontar el problema, la dificultad, la tragedia, la situación difícil. Ellos mismos lo encararon y no es así. Es necesario entender que las batallas personales forman a la persona que las afronta. Mi papá peleó la pelea por mí, por eso a mí me viven cascando y no sé cómo defenderme. Es que mi papá siempre salió a pelear por mí. Mi mamá siempre salió a batallar por mí y nunca me dejaron a mí enfrentar la vida. Miren una cosa muy especial: Moisés en la montaña orando y Josué en el campo peleando. Israel, aquel pueblo por el que está peleando Josué, tenía una profunda convicción: que hay gente en la vida que confía en sus carros, otros en su caballería, pero nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro. Salmo 20, no se lo olvide nunca. Hay gente que es experta en pelear con las cosas del mundo y tristemente a veces con cochinadas. Ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero hay otros que invocan el nombre del Señor Dios nuestro. Israel lo sabe. Israel lo sabe. Israel sabe a pelear, sale a pelear, porque los otros vienen en sus carruajes, los otros vienen con sus corazas, pero ellos van a pelear en el nombre del Señor. Miren entonces lo que hace Josué. Está allá en el campo, tin, 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 y miren lo que hace.
Josué cumple las órdenes de Moisés y sale a combatir contra Amalec. No le dé miedo, escuche, no le dé miedo afrontar una pelea que está respaldada por la oración de muchos. ¿Por qué Josué decide ir a pelear? Porque él sabe que allá en la montaña hay 3 tipos pidiendo por él. Y él sabe que la oración seria de los otros no defrauda. No le dé miedo pelear, hombre, y lanzarse cuando vos sabes que tu mamá no suelta el rosario. No le dé miedo lanzarse a un proyecto cuando vos sabes que tu mamá está doblando rodilla por vos. No le dé miedo. La vida en ocasiones te va a empujar al campo de batalla. Obedezca, porque hay batallas que tienes que afrontar. Obedezca. No le delegue a nadie su batalla. Hay batallas que tienes que afrontar. Padre, ¿y quién es ese señor Amalec? Amalec es un bandido, es un problema, es un ladrón, es un cobarde, es la personificación del mal que tienes que vencer. Ese es Amalec. Todos tenemos un Amalec en la vida que vencer. Pregunta: ¿quién es el Amalec que tienes que salir a vencer en el campo de batalla de tu vida? Es un bandido. Estaba al frente de una tribu llamada los amalecitas y se iban a los caminos a atracar a los que iban pasando. Es un bandido. ¿Quién es tu bandido en tu vida? ¿Quién es tu Amalec? Y entonces mira lo que pasó. Sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, ganaba Israel. Pero cuando Moisés bajaba las manos, ganaba Amalec. Con las manos arriba gana los israelitas. Con las manos abajo ganan los amalecitas. Escuche esto. La oración fuerte de una persona puede hacer que se alcancen grandes victorias. Un santo decía esto: ora, y si con tu oración no resuelves el problema, ora 2 veces. Si con tu oración no resuelves el problema, ora 3 veces. Y si con tu oración no resuelves el problema, ora siempre. La oración fuerte de una persona puede hacer que se alcancen grandes victorias. Una oración seria, responsable, comprometida, es capaz de que padre, de mirar al cielo, de alzar las manos y agarrarse de Dios. Es que es una cosa muy bella. Mi oración me lleva a mirar al cielo, porque está fundamentada en el Dios en el que espero. Me lleva a levantar mis manos y agarrarme de Dios. ¿Para qué levanta uno las manos? Para agarrarse de Dios. Ve, agárreme, hermano, que estoy que me caigo, agárreme. Para eso levanta las manos, para que Dios te agarre. Entonces vos te agarras de Dios y Dios se agarra de vos. Por eso alzar las manos es un gesto muy noble. Significa en la aflicción decirle a Dios: no me dejes caer, sosténme. Eso significa alzar las manos. Usted no alza las manos para decirle: hey, Señor, aquí estoy. No, usted le alza las manos para decirle: no me dejes caer, hermano, sosténgame, que a veces siento que no soy capaz con esta vida y con este problema. Y miren qué cosa tan bella, cómo comienza esa frase de arriba: y sucedió que. ¿Sucedió qué? Significa que hay 2 formas de contar la historia. Usted algún día le puede decir a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos: venga, yo les cuento una cosa. Sucedió que yo tuve un problema y yo me pegué de Dios y gané.
O usted puede contarle a sus nietos esto de otra manera. Y sucedió que tuve un problema y lo quise resolver yo sola o solo sin Dios y perdí. Hay dos formas de contar la historia. Ese "y sucedió" es una cosa muy bella, porque nos cuenta que cuando Moisés tenía las manos arriba, ganaba Israel. O cuando bajaba las manos, perdía Israel. Dos formas de contar la historia. Usted la puede contar como le dé la gana, con tristeza o con alegría, con buenos resultados o desde el fracaso. Dice la palabra entonces que se le cansaron las manos a Moisés. No se le olvide que van a llegar los cansancios, van a llegar las fatigas, van a llegar las ganas de rendirse, y es ahí donde debes idear estrategias espirituales para mantenerte en pie. No te puedes caer, vos no te puedes caer. Es que si vos no lo haces, nadie lo va a hacer por vos. Imagínense ese hombre con esas manos arriba y dijeron: pero es que no podemos perder esta batalla. Entonces le trajeron una piedra, lo sentaron y le dijeron: venga hermano, que le ayudamos. Estrategias de fe. ¿Cuáles son sus estrategias de fe? Las estrategias suyas son que usted busca de Dios, y cuando está cansado porque Dios no le responde, usted se va a buscar a otro lado. No. Estrategia de fe es que me agarro de Dios y busco en Dios, y me pego de la Eucaristía, y me pego del Santísimo, y me pego del Rosario, y no me suelto de Dios. Estrategias de fe. Miren esto: si se cansan tus manos, pierdes. Por eso unas manos juntas, sin cansarse, son unas manos capaces de alcanzar milagros. ¿No les parece eso muy hermoso? Díganme la verdad. ¿Cierto que sí? Si te cansas, pierdes. Y el mundo está lleno de perdedores. ¿Para qué le pido a Dios si no me contesta? Te cansaste. Unas manos juntas, sin cansarse, son unas manos capaces de alcanzar el milagro. Y yo me ponía a pensar esto: que hay situaciones muy cerquita de ti, en tu casa seguramente, en tu matrimonio o en tu empresa, que lo único que están esperando es que vos seas capaz de levantar las manos a Dios sin cansarte. Hay personas que no oran. Hay personas que no oran. Aquí hay un testimonio muy bello, dice el testimonio de Jackie con su hija. Jackie tuvo su hija hace poco, 40 días en el hospital. 52 días con su esposo, día y noche con su hija. Una situación que humanamente no es para salir. Le dio a la hija un meningitis, encefalitis y edema cerebral. Nadie sale de eso. Y la hija está en la casa en este momento bien. Padre, ¿y eso por qué pasó? Esta mamá y el papá no se cansaron día y noche de alzarle las manos a Dios. Celebraban la Eucaristía todos los días, le pedían oración a todo mundo. La habitación del hospital era un altar lleno de cosas lindas que les recordaban que si esto no es con Dios, no se vence, no se gana. Entonces hay que agarrarse del Señor. Hay personas que no oran y por eso viven perdiendo batallas. Hay situaciones muy cerca de ti sin resolver, que lo único que están esperando es que tú seas capaz de levantarle las manos al Señor sin cansarse. Mire lo que dice la palabra: y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Qué alegría que me sorprenda el caer de la tarde habiendo vencido mis dificultades en Dios. Tú tienes la llave, abres o cierras. Humanamente
Es imposible resistir ciertas batallas. Hay cosas que humanamente es muy difícil. Y es Dios el que hace posible que tú seas un vencedor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué resistieron? Respuesta: porque le confiaron su batalla al Señor. ¿Por qué, Padre? Porque Él pelea mejor que nosotros. Él pelea mejor que nosotros. Él es Dios. Él sabe por dónde y cómo. Él es Dios. Entonces me dice la palabra que Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿A usted no le gustaría que se dijera esto? ¿A usted no le gustaría que se dijera: Freddy derrotó el alcoholismo con las armas del Señor? Uy, padre, ¿a usted le gusta el traguito? No, no, es un ejemplo. ¿A usted no le gustaría que se dijera: María derrotó la rabia con las armas del Señor? Por eso hágame el favor, en esas dos rayitas ponga su nombre y lo que usted tiene que derrotar. Haga ese ejercicio. ¿A usted no le gustaría que se dijera que usted derrotó esto con las armas del Señor? Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Eso se dice de él. Hoy muchos podemos contar batallas ganadas, Jackie, gracias a haber entendido que con Dios es más fácil vencer. ¿Le parece muy lindo eso? Muchos podemos contar batallas ganadas. Estoy casi que seguro que cada uno de ustedes podría contar una batalla ganada porque entendió que con Dios es más fácil. Yo no me vuelvo a soltar de la mano de Dios. No se le olvide esto que le voy a decir. Hay un porcentaje muy alto, 99% de que pierdas tus batallas si las haces a título personal. Busca de Dios. Hay un porcentaje muy alto de que usted siga siendo un derrotado si las haces a títulos personal. Yo le pido el favor que busque a Dios. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados, usted le pide al Señor un regalo esta noche. El regalo de afrontar su batalla y su pelea con Él, porque usted ha venido peleando solito. Solito vas a perder. Pídale al Señor el don de la oración. Hay personas que no oran y por eso es tan difícil la vida que viven. Pídale a Dios un regalo. El regalo de permitirle al otro su pelea sin yo intervenirla. El otro tiene derecho a batallar su propia felicidad. Pídale al Señor que usted no se canse, porque es su vida y su felicidad la que están en juego. Por eso todos le vamos a decir al Señor que cuando estemos tristes y cansados, nos sostenga. Queridos hermanos, paz y bien. He notado algo profundamente inquietante en estos años de ministerio sacerdotal al visitar innumerables hogares para bendecirlos o para llevar la comunión a los enfermos. Hay una verdad incómoda que a menudo evitamos, preferimos ignorarla porque nos exige un cambio radical de vida. Nos afanamos con una diligencia casi obsesiva por asegurar nuestras puertas con cerrojos, instalamos alarmas costosas y nos preocupamos por tener la despensa llena ante cualquier crisis económica o desastre natural. Sin embargo, he visto casas que son fortalezas impenetrables para los ladrones,
pero que tienen las puertas abiertas de par en par para el enemigo de las almas. Vivimos en tiempos donde la gracia es tratada como algo secundario y donde la eternidad parece un concepto lejano reservado solo para los funerales. Pero debo decirles con la caridad de un padre, pero con la firmeza de la verdad, el desastre espiritual llega sin avisar. La enfermedad, la división familiar, la pérdida de la fe de los hijos o incluso la muerte repentina no envían notificaciones a nuestros teléfonos móviles. Y cuando ese momento llega, ¿qué encuentra Dios en tu hogar? ¿Cómo está realmente tu alma y la atmósfera de tu casa ante los ojos de Dios? Si hoy mismo la tribulación tocara tu puerta, ¿encontraría tu hogar protegido por los sacramentales y la oración, o lo encontraría espiritualmente desnudo, lleno de cosas del mundo pero vacío de Dios? No estoy aquí para asustarles, sino para despertarles del letargo de la indiferencia. El hogar cristiano, la iglesia doméstica, debe ser un santuario, no simplemente un lugar donde dormimos y comemos. Hay elementos, signos visibles de nuestra fe invisible, que actúan como muros de contención contra el mal y como canales de misericordia para nuestra familia. Hoy voy a hablarles de 6 cosas fundamentales, 6 realidades tangibles y espirituales que todo hogar católico debe poseer antes de que sea demasiado tarde, antes de que la tibieza enfríe el amor o el pecado destruya la comunión. Por favor, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal, Freddy Fuego de Fe. Hazlo no solo por ti, sino por tu familia, para seguir alimentando tu espíritu con la sana doctrina que salva. Y te pido, hijo mío, quédate hasta el final de este video, pues quiero impartir una bendición especial sobre tu casa y pedirle al Señor que blinde tu hogar con su preciosísima sangre. Preparémonos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos hoy. Comencemos por el fundamento, por la piedra angular de todo hogar cristiano. La primera cosa que tu casa debe tener, y no me refiero a tenerla guardada en un cajón o escondida detrás de una puerta en la habitación de invitados, es un crucifijo bendito en un lugar de honor. Para entender la gravedad y la urgencia de esto, debemos remitirnos al libro del Éxodo capítulo 12. Recordemos la noche de la Pascua, aquella noche terrible y gloriosa donde el ángel de la muerte pasaría por Egipto. Dios instruyó a su pueblo a través de Moisés para que sacrificaran un cordero sin mancha. Y atención a esto, marcaran con su sangre los dinteles y las jambas de las puertas de sus casas. El Señor dijo: veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. Éxodo 12:13. Esa sangre era un signo visible, una declaración pública de fe y pertenencia. Aquella casa ya no pertenecía al faraón ni al mundo, pertenecía a Yahvé. Hoy, en la nueva alianza, no pintamos nuestras puertas con sangre de animales, porque hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, Jesucristo. Sin embargo, la necesidad espiritual de marcar nuestro territorio contra el mal sigue siendo la misma. El crucifijo es ese signo. Cuando un sacerdote entra a una casa y ve el crucifijo presidiendo la sala principal, sabe que entra en territorio conquistado por Cristo. Pero cuando entra y solo ve televisores gigantes, trofeos deportivos o cuadros abstractos que no dicen nada, el alma siente un frío espiritual. Sé que estarás pensando, y es una duda legítima que muchos protestantes o personas alejadas de la fe plantean: Padre, pero Dios está en mi corazón, yo no necesito imágenes, eso es idolatría. Escúchame con atención, hijo mío. La Iglesia Católica, madre y maestra, nos enseña desde hace 2000 años la diferencia entre adoración, latría, que es exclusiva de Dios, y veneración, dulía. Tener un crucifijo no es adorar la madera o el yeso, es tener un despertador para el alma. San Juan Damasceno, gran defensor de las imágenes sagradas, nos enseñaba que, dado que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, es lícito y necesario representar su humanidad sagrada para elevar nuestra mente a lo divino. El ser humano es sensorial. Necesitamos ver para recordar. Si tienes fotos de tus hijos, de tus padres fallecidos o de tu boda en la sala,
es porque los amas y quieres tenerlos presentes. ¿Acaso amamos menos a nuestro Señor que a nuestros parientes? Un hogar sin un crucifijo visible es un hogar que vive en una amnesia espiritual peligrosa. Es un hogar que olvida minuto a minuto el precio que se pagó por su salvación. El diablo odia el crucifijo. Los exorcistas nos cuentan cómo la presencia de un crucifijo bendito, especialmente el de San Benito, es insoportable para las entidades demoníacas, porque les recuerda su derrota definitiva. Si en tu casa hay peleas constantes, gritos, incomprensión entre esposos o rebeldía en los hijos, pregúntate, ¿qué imagen domina la sala? ¿Es la pantalla negra del televisor ese altar moderno donde se adora el entretenimiento y la vanidad, o es la imagen del Redentor sufriendo? La teología del hogar nos dice que la familia es la iglesia doméstica. Si tu casa es una pequeña iglesia, debe tener un altar. No tiene que ser una estructura de mármol, pero sí un espacio focal. La presencia del crucifijo predica sin palabras. Cuando tú, esposo, estés a punto de levantar la voz con ira contra tu esposa, si tus ojos se cruzan con los de Cristo en la cruz, la gracia actual te frenará, te recordará que Él cayó y perdonó. Cuando tú, hijo, te sientas tentado a pecar en la soledad de tu hogar, la mirada del crucificado será un freno saludable, una amorosa advertencia de que Dios todo lo ve. La aplicación práctica es sencilla pero exigente. Te reto a que hoy mismo mires tu hogar con ojos críticos. ¿Dónde está Jesús? Está relegado al pasillo, está acumulando polvo en un estante alto. Debes entronizar el crucifijo. Colócalo en la pared principal de la sala de estar, donde todos se reúnen. Que sea lo primero que se vea al entrar y lo último al salir. Y no cualquier crucifijo, sino uno que inspire piedad, que te mueva a la compunción. Y si es posible, reúnete con tu familia frente a él al menos una vez a la semana. No basta con tener el objeto, hay que tener la devoción. No permitas que la estética moderna o el qué dirán de las visitas te impida confesar tu fe en tus propias paredes, porque si nos avergonzamos de él ante los hombres, él podría avergonzarse de nosotros ante su Padre. Que tu casa grite en silencio: aquí reina Cristo. Oremos juntos para pedir perdón por nuestra negligencia en dar a Dios el lugar que le corresponde. Señor Jesús, clavado en la cruz por amor a mí, reconozco con dolor que muchas veces te he relegado a un segundo plano en mi vida y en mi hogar. He permitido que los ídolos de la comodidad, la tecnología y la decoración mundana ocupen el lugar de honor que solo te pertenece a ti. Perdona mi tibieza y mi respeto humano. Hoy quiero entronizarte nuevamente en el centro de mi casa y de mi familia, que al mirar tu cruz recordemos tu sacrificio y encontremos la fuerza para llevar nuestras propias cruces. Protege este hogar de todo mal y que tu presencia visible sea nuestra defensa. Amén. La segunda cosa indispensable en todo hogar católico que ha caído tristemente en desuso en las últimas décadas por una falsa modernidad es una pila de agua bendita accesible, preferiblemente cerca de la puerta de entrada o en los dormitorios. Hermanos, no estamos hablando de superstición ni de magia. El agua bendita no es un amuleto que funciona por sí solo sin fe, es un sacramental. El Catecismo de la Iglesia Católica N. 1667 nos enseña que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. A diferencia de los sacramentos, que confieren la gracia por sí mismos, ex opere operato, si no ponemos obstáculo, los sacramentales actúan por la oración de la Iglesia y la fe de quien los usa ex opere operantes, porque es vital tener agua bendita en casa. Santa Teresa de Ávila, esa doctora de la Iglesia que conocía bien la guerra espiritual, decía: de ninguna cosa huyen más los demonios para no volver que del agua bendita. Ella experimentó cómo el enemigo podía resistir otros signos, pero ante el agua bendita retrocedía despavorido. Esto se debe a que el agua, bendecida por el sacerdote con las oraciones de exorcismo y purificación del ritual romano, se convierte en un vehículo de bendición
que nos recuerda nuestro bautismo. El bautismo es el momento en que fuimos arrancados del dominio de Satanás y transferidos al reino de la luz. Cada vez que nos santiguamos con agua bendita, estamos renovando de manera consciente o inconsciente ese pacto bautismal. Estamos diciéndole al mundo invisible: yo soy propiedad de Cristo, el pecado no tiene derecho sobre mí. Es un acto de memoria espiritual y de combate. Muchos fieles me dicen: Padre, siento el ambiente de mi casa pesado. Hay discusiones sin sentido, los niños tienen pesadillas. Siento una opresión en el pecho al entrar a mi propia sala. Mi primera pregunta siempre es: ¿usas los sacramentales? ¿Rocías tu casa con agua bendita? A menudo la respuesta es un silencio culpable. El demonio aprovecha nuestra ignorancia. Él es como un gas tóxico que se filtra por las grietas de nuestros pecados veniales y nuestras faltas de caridad. El agua bendita es el antídoto que limpia la atmósfera espiritual. Sé que alguno pensará: Padre, me da vergüenza tener una pila en la entrada. Mis amigos no son religiosos. Hijo mío, ¿te avergüenzas de las armas que la iglesia te da para defenderte? ¿Prefieres quedar bien con tus amigos o estar protegido por Dios? La tibieza es una trampa mortal. No se trata de imponer nada a nadie, sino de vivir tu fe con naturalidad. Además, es un acto de caridad. Cuando alguien entra a tu casa y se encuentra con el agua bendita, aunque no lo entienda, entra en un espacio que está bajo la bendición de Dios. La teología detrás de esto es profunda. El agua simboliza la limpieza y la vida. En el rito de bendición tradicional se mezcla con sal, símbolo de preservación y sabiduría, y se ora para que allí donde esa agua sea rociada huya toda infestación del espíritu inmundo. No es simplemente H2O, es materia elevada por la oración de la iglesia para ser instrumento de gracia. La aplicación práctica es urgente. Consigue una pequeña pila o recipiente digno. No uses una botella de plástico vieja tirada en un rincón. Trata las cosas de Dios con reverencia, colócala cerca de la puerta. Adquiere el hábito santo de persignarte al salir, pidiendo protección para tu jornada, y al entrar, pidiendo purificación de todo lo mundano que se te haya pegado en la calle: malas conversaciones, miradas impuras, ira del tráfico. También, padres de familia, escuchen bien: bendigan a sus hijos con agua bendita antes de que se vayan a dormir. Tracen la señal de la cruz en sus frentes. Ese gesto sacerdotal del padre y la madre sobre los hijos tiene un poder inmenso. Es reclamar la autoridad espiritual sobre su descendencia. En un mundo que quiere robar la inocencia de los niños, la bendición de los padres es un escudo de fuego. No dejen pasar un día más sin este recurso. No esperen a que la crisis llegue para buscar el agua bendita. Úsenla como medicina preventiva. Si no tienes agua bendita en casa, ve a tu parroquia este domingo con una botella limpia y pídela. Es un derecho de los fieles. Y si tu párroco está ocupado, busca el recipiente que suele estar en el templo. Pero no dejes tu iglesia doméstica seca sin este rocío del cielo que refresca el alma y quema al demonio. Terminemos este punto con una oración pidiendo la gracia de la pureza y la protección mediante este sacramental. Señor Dios Todopoderoso, que quisiste que a través del agua renaciéramos a la vida eterna en el bautismo, te pido que al usar esta agua bendita en mi hogar y sobre mi familia, seamos purificados de nuestras faltas y protegidos de toda acechanza del maligno. Que cada gota nos recuerde que somos tus hijos amados y que hemos sido lavados por Cristo. Aleja de esta casa toda discordia, enfermedad y pecado. Haz que este hogar sea un lugar limpio, donde tu Espíritu Santo pueda morar con agrado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La tercera cosa que no puede faltar en un hogar que aspire a la santidad es una biblioteca espiritual activa, presidida por supuesto por las Sagradas Escrituras, y subrayo la palabra activa. No me refiero a esa Biblia gigante, de bordes dorados y páginas inmaculadas, que muchos tienen abierta en el Salmo 90 y uno o el Salmo 23 sobre un atril de madera en la sala, acumulando polvo mes tras mes. Hermanos, una Biblia abierta que nunca se lee
es como un banquete servido del que nadie come. Puede verse bonito, pero no alimenta a nadie y al final es un desperdicio. Tener la Biblia abierta como un amuleto de protección, creyendo que por el simple hecho de estar expuesta alejará los problemas, roza la superstición. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, pero su eficacia penetra cuando es leída, meditada y llevada al corazón. San Jerónimo, el gran traductor de las Escrituras, sentenció con una claridad que debería hacernos temblar: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si en tu casa se conocen las alineaciones de los equipos de fútbol, los nombres de los actores de moda o las letras de las canciones seculares, pero no se conoce la historia de la salvación ni las enseñanzas de Jesús en los evangelios, entonces en tu casa Cristo es un desconocido y es muy difícil amar a quien no se conoce. ¿Por qué sufrimos tanta ansiedad hoy en día? ¿Por qué nuestros jóvenes están tan confundidos sobre su identidad y su propósito? Porque sus mentes están siendo alimentadas constantemente por la basura ideológica del mundo a través de las pantallas y no reciben el alimento sólido de la verdad. La mente humana no puede quedar vacía. Si no la llenas con la palabra de Dios, el mundo la llenará con sus mentiras. La teología nos enseña que la fe entra por el oído, Romanos 10:17, es decir, por la escucha de la palabra. En un hogar cristiano, la lectura espiritual debe ser una disciplina, como lo es lavarse los dientes o comer. Además de la Biblia, todo hogar debería tener el catecismo de la Iglesia Católica, las vidas de los santos y clásicos de espiritualidad como La imitación de Cristo de Tomás de Kempis o Historia de un alma de Santa Teresita. Sé lo que vas a decirme: Padre, no tengo tiempo para leer, llego cansado del trabajo, los niños me absorben. Es la excusa de la pereza espiritual. Encontramos tiempo para ver series de 2 horas, para navegar en redes sociales sin rumbo, pero decimos que no tenemos 15 minutos para Dios. No es falta de tiempo, es falta de prioridad, es falta de hambre de Dios. Si tuvieras hambre física, buscarías comida aunque estuvieras cansado. Si no tienes hambre de la palabra, es porque tu alma está enferma, empachada de vanidades. La aplicación práctica es crucial aquí. No te pido que conviertas tu casa en un seminario de la noche a la mañana. Empieza con poco, pero sé constante. Te propongo esto: consigue una Biblia de letra legible y tenla a mano, no en un estante alto. Deja un libro de vidas de santos en la mesita de noche o en la mesa de centro de la sala. Sustituye 15 minutos de televisión o teléfono por la lectura de un capítulo del Evangelio en familia. Imagina el impacto en tus hijos si, en lugar de verte siempre pegado al celular, te vieran leyendo la Biblia o un libro espiritual. El ejemplo arrastra más que 1000 sermones. Si hay problemas en el matrimonio, lean juntos la carta a los Efesios o a los Corintios sobre el amor. Si hay miedo por el futuro, lean los Salmos. La respuesta a cada crisis humana está en esa biblioteca sagrada que a menudo ignoramos. Recuerda las palabras de San Agustín en el momento de su conversión. Escuchó una voz de niño que decía: Tolle, leje, toma y lee. Tomó las Escrituras, leyó, y la luz de la seguridad inundó su corazón, disipando todas las tinieblas de la duda. Ese milagro de conversión puede ocurrir hoy en tu sala, en tu habitación, si tan solo tienes la valentía de abrir el libro y dejar que Dios te hable. No dejes que tu hogar sea analfabeto espiritualmente. La ignorancia religiosa es el caldo de cultivo para las herejías y la pérdida de la fe. Arma tu mente y la de tu familia con la verdad. Oremos para que el Señor despierte en nosotros el hambre por su palabra. Espíritu Santo, autor de las sagradas Escrituras, ilumina mi entendimiento y enciende mi corazón. Perdona mi pereza y mi indiferencia ante el tesoro de tu palabra. Te pido la gracia de amar la lectura santa, de encontrar en ella el consuelo, la corrección y la guía que mi alma necesita. Que tu palabra habite en abundancia en mi hogar, para que no seamos confundidos por las mentiras del mundo. Haz que al leer no solo aprendamos, sino que nos encontremos con el Verbo de vida, Jesucristo. Amén. La cuarta cosa, que es absolutamente innegociable en un hogar católico:
si es que queremos que ese hogar sobreviva a las tempestades de la modernidad y del ataque diabólico contra la familia, es una imagen de la Santísima Virgen María y un rosario para cada miembro de la familia. Permítanme ilustrar esto con una referencia histórica y espiritual que estremece el alma. En el siglo XIII, la iglesia estaba siendo devastada por la herejía albígense. Parecía que la mentira ganaba terreno y la fe verdadera se extinguía. Santo Domingo de Guzmán, un hombre de oración y penitencia, clamaba al cielo buscando una solución. La tradición nos dice que la Santísima Virgen se le apareció y le entregó el rosario, no como una simple devoción piadosa para ancianas, sino como un arma de guerra espiritual. Ella le dijo: si quieres ganar estas almas endurecidas y conquistarlas para Dios, predica mi salterio. Y así fue. La herejía cayó no por la espada de acero, sino por la espada de la oración. Hijos míos, miren a su alrededor. ¿Acaso no estamos viviendo tiempos de herejía y confusión moral peores que en el siglo XIII? Ideologías que destruyen la identidad humana, leyes que atacan la vida, vicios que entran por las pantallas de nuestros hijos. Si Santo Domingo necesitó el rosario, entonces ¿cuánto más lo necesitamos nosotros ahora en nuestros hogares? Un hogar sin la imagen de la Virgen María, espiritualmente hablando, un orfanato. Podrá tener a Cristo, sí, pero Cristo mismo quiso tener una madre y quiso dárnosla a nosotros al pie de la cruz. Cuando Jesús dijo a Juan: he ahí a tu madre, Juan 19, 27, no estaba haciendo una sugerencia, estaba estableciendo una filiación divina. El discípulo la acogió en su casa. Yo te pregunto hoy, ¿has acogido tú a María en tu casa? Sé que estarás pensando, y es la eterna objeción de la soberbia humana o de la ignorancia protestante: Padre, ¿por qué necesito a María si puedo ir directo a Jesús? El rosario es repetitivo, es aburrido. Escucha bien esta teología sencilla pero profunda. Dios no necesitó a María para crear el mundo, pero sí la quiso necesitar para salvarlo. Si Dios, que es todopoderoso, quiso venir a nosotros a través de ella, ¿quiénes somos nosotros para intentar llegar a Él despreciando el camino que Él mismo trazó? El rosario no es una repetición vacía, es el compendio del Evangelio, es la meditación de la vida de Cristo a través de los ojos de quien mejor lo conoció. Cuando rezas el Ave María, no estás repitiendo por repetir, estás ofreciendo rosas espirituales a la Madre, estás pidiendo su intercesión ahora y en la hora de nuestra muerte. Fíjate en esas dos coordenadas temporales, el ahora, el momento presente con sus luchas, y la hora de la muerte, el momento decisivo de la eternidad. ¿No quieres asegurar esos dos momentos para tus hijos y tu cónyuge? El padre Patrick Peyton acuñó una frase que es una verdad lapidaria: familia que reza unida, permanece unida. Hoy las familias se desmoronan porque han dejado de rezar unidas. Cada uno está en su cuarto con su dispositivo, aislado en su burbuja digital. El rosario tiene el poder sacramental de reunir a la familia física y espiritualmente. El demonio teme a la Virgen. Ella es la mujer vestida de sol del Apocalipsis que aplasta la cabeza de la serpiente antigua. Cuando el demonio intenta entrar en un hogar y escucha el murmullo del Ave María, siente el mismo terror que sintió en el Calvario. La aplicación práctica de esto es urgente. Primero, dignifica la presencia de María en tu casa. No tengas una estampita arrugada en un libro. Ten una imagen bella, digna, ya sea de Guadalupe, de Fátima, de la Milagrosa, la advocación que mueva tu corazón. Ponle flores frescas de vez en cuando. Que tus hijos vean que honras a la Reina del Cielo. Y segundo, y esto es vital, que cada miembro de la familia tenga su propio rosario, no esos rosarios de plástico que se rompen al mirarlos y terminan en el fondo de un cajón junto a las llaves viejas. Consigue rosarios resistentes, bendícelos, enséñales a tus hijos a usarlos y propónganse una meta realista. Si no pueden rezar el rosario completo al principio, recen un misterio cada noche, 10 Ave Marías, pero háganlo juntos. Apaguen la televisión, dejen los teléfonos en otra habitación por 15 minutos. Ese silencio orante sanará heridas que ninguna terapia psicológica puede tocar. La tibieza nos dice: mañana empiezo. La gracia nos dice:
Hoy es el día de salvación. No esperes a que un hijo caiga en las drogas o a que tu matrimonio esté al borde del divorcio para agarrar el rosario. Úsalo ahora como muro de contención. Haz de tu casa un pequeño cenáculo donde María atraiga al Espíritu Santo. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre con humildad, pidiendo la gracia de la perseverancia en esta devoción. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, acojo hoy tu presencia maternal en mi hogar. Reconozco que necesito tu intercesión y tu guía para llevar a mi familia hacia tu Hijo Jesús. Perdona las veces que he menospreciado el poder del Santo Rosario por pereza o ignorancia. Te consagro mi casa, que cada Ave María que recemos sea un eslabón que nos una al cielo y nos proteja del maligno. Enséñanos a contemplar el rostro de Cristo como tú lo hiciste. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Amén. La quinta cosa que todo hogar católico debe poseer, y esto es un llamado urgente a la previsión espiritual, son cirios benditos de cera de abeja si es posible y sal exorcizada. Para comprender la magnitud de esta necesidad, volvamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, a la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 necias. Las prudentes llevaron aceite en sus alcuzas junto con sus lámparas. Las necias, confiadas y despreocupadas, no llevaron reserva. Cuando el esposo llegó a medianoche, en la hora más oscura, las lámparas de las necias se apagaban. Pidieron a las otras, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró. Hermanos, esta parábola no es solo sobre el fin del mundo, es sobre los momentos de crisis en nuestra propia vida. La oscuridad llega en forma de enfermedad terminal, de crisis económica, de tormentas naturales o de ataques espirituales violentos. Y cuando llega la oscuridad, tienes con qué alumbrar tu hogar espiritualmente. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, siempre ha bendecido las velas, especialmente en la fiesta de la Candelaria, presentación del Señor. No es un rito folclórico. El cirio bendito representa a Cristo, luz del mundo. Juan 8, 12. La cera virgen simboliza la carne purísima de Cristo tomada de la Virgen María. La mecha simboliza su alma humana y la llama su divinidad. Al encender un cirio bendito en casa, no estamos simplemente iluminando una habitación física, estamos haciendo una confesión de fe. Estamos diciendo que, aunque las tinieblas del pecado o la desesperación nos rodeen, Cristo es nuestra luz y nuestra esperanza. Junto a esto, la sal exorcizada o bendita es otro sacramental poderoso. En el Antiguo Testamento el profeta Eliseo purificó las aguas de Jericó arrojando sal en ellas, 2 Reyes 2:21. La sal preserva de la corrupción. En el rito tradicional, la sal se utiliza para romper ataduras y proteger lugares. Sé que estarás pensando, y aquí es donde el racionalismo moderno nos ciega: Padre, tengo linternas LED y generadores eléctricos, no necesito velas, y la sal es para cocinarla. Hijo mío, no confundas la luz eléctrica con la luz divina. Una linterna te ayuda a no tropezar con los muebles, pero no ahuyenta a los demonios que rondan en momentos de agonía o desesperación. El demonio no teme a los lúmenes de una bombilla, teme a la luz de Cristo representada y sacramentada por la bendición de la Iglesia. Hay testimonios innumerables de familias que durante tormentas terribles o momentos de angustia extrema encendieron el cirio bendito y rezaron, sintiendo una paz sobrenatural y una protección física inexplicable mientras alrededor todo era caos. No se trata de magia, se trata de fe puesta en acción a través de los elementos que Dios ha santificado. ¿Es tu casa vulnerable espiritualmente? La teología detrás de esto es la encarnación. Dios usa la materia para comunicar su gracia. Así como usó lodo para sanar al ciego, usa la cera y la sal benditas para sanar y proteger nuestros ambientes. Ignorar estos recursos es de cierta forma una soberbia espiritual, como decir: yo puedo solo, no necesito estas ayudas materiales. Pero somos cuerpo y alma,
y necesitamos signos visibles. La aplicación práctica es sencilla. Consigue cirios, preferiblemente de cera litúrgica, y llévalos a bendecir el día de la Candelaria, 2 de febrero, o pídele a tu sacerdote que los bendiga con la bendición especial para velas. No los uses para una cena romántica o para decorar. Son sagrados. Guárdalos para momentos de necesidad, una tormenta fuerte, cuando alguien está muy enfermo en casa, o cuando sientas que la paz del hogar se ha roto por peleas graves. Enciéndelo y reza. Y sobre la sal, pídele a un sacerdote que use el ritual de exorcismo de la sal, del ritual romano antiguo, o simplemente que la bendiga. Esparce un poco en los rincones de tu casa, en el umbral de las puertas con fe, pidiendo a Dios que preserve tu hogar de la corrupción del mundo y de la envidia del enemigo. Úsala también al cocinar de vez en cuando, pidiendo salud para tu familia. No esperes a que llegue la medianoche de la parábola para buscar el aceite y la luz. Sé como las vírgenes prudentes. Ten tu reserva espiritual lista, que cuando el mal intente entrar se encuentre con una barrera de luz y santidad que no pueda traspasar. Elevemos una súplica para que el Señor sea siempre nuestra luz en la oscuridad. Señor Jesús, luz del mundo, que disipas las tinieblas del error y del pecado. Te pido que bendigas mi hogar con tu presencia luminosa, que estos cirios benditos que guardamos con fe sean un signo de nuestra vigilancia y esperanza. Cuando la oscuridad de la prueba, el miedo o la enfermedad nos rodee, haz que al encender esta llama recordemos que tú estás con nosotros y que la victoria es tuya. Que la sal bendita preserve nuestra familia de toda corrupción y del veneno del enemigo. No permitas que nos falte nunca el aceite de la fe. Amén. Finalmente, la sexta cosa que no debe faltar en tu hogar, para cerrar este círculo de protección espiritual, es la presencia visible y la devoción activa a San José, el terror de los demonios, y a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Para entender por qué esto es vital, antes de que sea demasiado tarde, miremos el Evangelio de San Mateo capítulo 2. Cuando Herodes, encarnación del mal político y espiritual de su tiempo, buscaba al niño Jesús para matarlo, ¿a quién le habló Dios en sueños? No fue a María, sino a José. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. José fue el estratega, el protector, el hombre del silencio obediente que en medio de la noche salvó la vida del Salvador del mundo. Si Dios mismo confió la seguridad de su Hijo a San José, ¿quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos su protección en nuestras familias? Vivimos en una crisis de paternidad y autoridad sin precedentes. El demonio ataca la figura del padre porque sabe que, hiriendo al pastor, las ovejas se dispersan. En muchos hogares la figura paterna está ausente, es débil o tristemente es violenta. San José restaura ese orden. Él es el patrono de la Iglesia universal y por ende el patrono de tu iglesia doméstica. Santa Teresa de Ávila decía: no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. A otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Y junto a él necesitamos a San Miguel Arcángel. El libro del Apocalipsis 12:7 nos narra la gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y fue Miguel quien con su humildad venció la soberbia de Lucifer, gritando: ¿quién como Dios? Hoy el dragón vomita un río de inmundicia sobre la tierra para arrastrar a las familias. Apocalipsis 12:15. Ese río entra por internet, por las ideologías anticristianas, por la cultura de la muerte. Necesitamos al guerrero de Dios en la puerta de nuestra casa. Sé que estarás pensando: Padre, ya tengo muchas imágenes, parece que mi casa es un museo. No se trata de decoración, hijo mío, se trata de jerarquía espiritual. Un ejército necesita generales. Si el demonio entra a tu casa y ve que tú honras a San José y a San Miguel, sabe que no se enfrenta solo a ti, sino a los príncipes del cielo. Los exorcistas confirman que el nombre de San José
es insoportable para los espíritus malignos, porque les recuerda la humildad y la castidad perfecta que ellos rechazaron. La teología es clara, existe la comunión de los santos, no estamos solos, ellos son nuestros hermanos mayores que ya llegaron a la meta y quieren ayudarnos a llegar. Ignorarlos es como tener un ejército de élite esperando tu orden para defenderte y tú decides salir a pelear solo con un palo de madera. Es imprudencia espiritual. La aplicación práctica es necesaria para blindar tu hogar. Coloca una imagen de San José, preferiblemente una donde se le vea fuerte y protector, no esas imágenes afeminadas que a veces circulan, en un lugar central. Especialmente los padres de familia, encomiéndense a él. Pidan su pureza, su paciencia y su fortaleza. Y sobre San Miguel te recomiendo encarecidamente que reces la oración del Papa León XIII a San Miguel Arcángel todos los días en familia. Quizás al terminar el rosario, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. No es una poesía, es un decreto de guerra contra el mal. Si sientes que tus hijos están rebeldes, que hay influencias externas dañando tu matrimonio, o que la economía del hogar se hunde misteriosamente, acude a San José Obrero y a San Miguel. Haz de tu casa un bastión donde estos dos gigantes espirituales tengan permiso para actuar. Invócalos audiblemente, que las paredes de tu casa escuchen los nombres de José y Miguel. No esperes a que la tragedia toque a la puerta para buscar ayuda. Anticípate, pon a los guardianes en los muros. Un hogar custodiado por la Virgen, San José y San Miguel, centrado en el crucifijo y alimentado por la palabra, es una fortaleza que el infierno no puede conquistar. Terminemos este capítulo pidiendo la custodia de estos santos varones. Glorioso patriarca San José, custodio del Redentor, te entrego las llaves de mi hogar. Sé tú el padre y protector de mi familia. Defiéndenos de los peligros físicos y espirituales. Provéenos lo necesario y enséñanos a amar a Jesús como tú lo amaste. Y tú, príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, blinda nuestra casa con tu espada de luz. Arroja fuera todo espíritu de división, de vicio y de mentira. Que bajo la sombra de sus alas mi familia viva en paz y santidad. Amén. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos este camino de 6 pasos, 6 realidades que transformarán tu hogar de una simple vivienda a un santuario de vida. El crucifijo, el agua bendita, la Biblia, el rosario, los cirios y sal bendita y la protección de San José y San Miguel. Quizás al escuchar esto sientas un peso en el corazón. Quizás te has dado cuenta de que tu hogar está lejos de este ideal, que has dejado entrar cosas que no debías y has sacado a Dios. No te desesperes. La misericordia de Dios es más grande que cualquier negligencia pasada. No importa la gravedad de tus errores o cuán secular se haya vuelto tu vida, Dios está esperando, como el padre del hijo pródigo, a que des el primer paso de regreso. No tienes que hacer todo hoy mismo. Empieza por una cosa, pon el crucifijo. Mañana trae el agua bendita. Poco a poco reconquista tu territorio para Cristo. Recuerda que la santidad es un camino, no un evento instantáneo. Lo importante es que hoy tomes la decisión firme. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Acércate a la confesión, limpia tu alma y luego limpia tu casa. La Eucaristía te dará la fuerza para mantener estos propósitos. Si este mensaje ha tocado tu conciencia y quieres seguir recibiendo este alimento para tu alma, te pido de corazón, suscríbete ahora mismo al canal Freddy Fuego de Fe. Es un pequeño gesto digital, pero es un gran paso para decir quiero más de Dios. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo lleve a otras almas que están perdidas y necesitan escuchar esto urgentemente. Y por favor comparte este video con alguien, quizás un familiar alejado o un amigo en crisis. Podría ser el instrumento de su salvación. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, Reina de la familia, para que ella cubra con su manto cada hogar representado aquí. Recibe ahora la bendición, no mía, sino del sacerdocio de Cristo. El Señor esté con vosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti,
sobre tu hogar, sobre tus hijos y sobre todo lo que emprendas y permanezca para siempre. Vayan en paz a servir a Dios en sus hogares. Amén.